Ya, ahí estamos ya grabando, chiquillos, entonces vamos a comenzar con nuestra clase. El objetivo de esta clase es que conozcamos y dominemos bien lo que es el microcuento. Yo recibí los avances de ustedes y la verdad es que no están mal, ¿ya? Algunos me hicieron narraciones, otros me hicieron casi una anécdota, pero en realidad en esa clase no importaba porque lo que yo estaba haciendo era evaluar qué tanto ustedes podían captar desde ese video que dio mucha tanda porque no se podía ver, ahora ya sí se puede ver. Así que vamos a retomar mejor esta clase aquí online, ¿ya? Nosotros esta clase la tenemos hasta las 9:30, así que, y después un recreo, de ahí viene la otra parte de la clase de lenguaje. Así que vamos a hacer lo siguiente, chicos. Primero nos vamos a sentar y vamos a poner harta atención en lo que es esta clase. Veo a la mamá del Borja, que está por aquí. Tiene desactivado el audífono, o sea, el micrófono. Tenemos problemas de conexión, estoy tratando de conectarlo desde mi teléfono porque dice que BTR tiene mala conexión. Sí, sí. Ya, pero para que no Eso lo se voy a angustien, de todas formas va a quedar grabada la clase, así que vamos a comenzar. Tía, tratar atrás mío para que veas. Dime, tía, Nicolás. ¿era el microcuento de Abdalá? No, el microcuento nosotros lo comenzamos a trabajar como texto narrativo, así que vamos a poner atención porque nosotros hemos visto varios tipos de textos narrativos. Lo que vamos a hacer ahora va a ser conocer este otro microcuento que también es un texto narrativo. Pero este texto se caracteriza por varias cosas. En primer lugar, chicos, y poniendo harta atención acá, un microcuento no es un resumen de nada, no es que yo lea otro cuento y después lo resumo. Un microcuento tampoco es un chiste o es una adivinanza o es un proverbio, que son cortitos. No. Un microcuento es un cuento, pero en chiquitito. ¿Ya? ¿Cómo yo logro crear un cuento? ¿Cuál es la estructura de ese cuento? Parafraseando. No, no parafraseando, porque al parafrasear yo estoy copiando algo. ¿Mm? ¿Cómo yo logro crear un microcuento? Imaginando una situación, partiendo por ahí, pero después, al llevarlo al papel, lo primero que tengo que plantear es el problema, porque el microcuento es tan pequeño que parte al tiro por el conflicto. Una situación conflictiva para después poder arreglarlo rápidamente. ¿Ya, Samuel? ¿Me estás escuchando? Entonces, yo puedo hacer un inicio en el microcuento, como por ejemplo decir, mi nombre es Catalina y vivo en los Andes. El inicio. Mi mamá me pidió que fuera a la feria a comprar verdura, pero la plata se me perdió en el colectivo. Al tiro puse el problema, ¿te fijaste? Y ese problema es el que hay que resolver ahora. Llega Cuando el me bajé inicio al del tiro y colectivo y después no llega el tenía problema. dinero, tuve que llamar a mi papá que estaba en el hospital. Y él me llevó plata y compré las verduras. ¿Ya? Ahora, eso ya es un microcuento. Primero, tiene un inicio. Segundo, se ve claramente el conflicto. Tercero, se empezó a arreglar rápidamente, se solucionó el conflicto. Es breve, es cortito. Otra característica del microcuento. Pero, ojo, que esto me está contando una historia, Gabriel. Gabo, no es una anécdota. Es una historia, pero en cortito. ¿Ya?
No es que yo diga, mi papá llegó del patio. No, eso no es un microcuento. ¿Mm? Y fin, como me puso alguien por ahí, que me puso algo así muy cortito y después me puso y fin. No, el microcuento tiene que contar una historia, pero la cuenta desde la brevedad. O sea, presenta, por lo general se presentan los personajes, porque si no, ¿cómo vas a saber de quién se está hablando? Se presenta el personaje, te tira al tiro el conflicto y te lo soluciona. Y el final de este tipo de textos, chicos, puede ser muy abrupto. De hecho, casi siempre lo son, porque como son muy cortos, el final viene casi encima. ¿Mm? Por ejemplo, en el cuento este de Catalina, que se le había perdido la plata, que el papá se la llevó desde el hospital y compró verdura, podríamos hacer un final como, y cuando llegué a la casa mi mamá ni cuenta se dio, listo. Y sería todo el microcuento. Y ahí lo termino de forma abrupta. No le cuento al receptor qué es lo que dijo la mamá o qué hicieron ellos, qué hizo ella con el papá, si se rieron, no se rieron. No, eso no entra en detalles. Solamente es lo que tiene que ser y se acabó. ¿Ya? Tía, Nicolás, dame un segundo. El microcuento puede ser gracioso, puede ser jocoso, puede darte risa, puede ser una historia que te dé risa, pero también se utiliza mucho, tía, no chiquillo, le veo la cámara está la en negro. ironía. Agustín, ya hablamos de que tu internet es el que tiene problemas, corazón. ¿Ya? Entonces, escucha para que no te pierdas la clase. ¿Ya? Dijimos que podía ser de forma, puede tener tres tipos de finales, por así decir. Uno que sería como el normal, como el que tiene un vocabulario y un fin sin que no te va a llamar mucho la atención, simplemente es un fin, ¿ya? Por otro lado, tenemos este final que puede ser gracioso, o también puede ser un final que sea de tipo irónico, chiquillos, sarcástico. Ahora, ¿qué es lo que es el sarcasmo, la ironía? Es cuando tú dices una cosa con el afán de molestar al otro, ¿ya? Por ejemplo, cuando, no sé, si alguien me dijera, ay, claro, pues Susan, si tú eres tan rubia, tan blanca y de esos ojos azules tremendos que tienes, me está molestando. ¿Mm? ¿Por qué sarcasmo, tía? Claro, porque es sarcasmo, ¿ya? Entonces, De forma insulta. exacto. Este tipo de texto sí puede valerse de ese tipo de expresiones, de cuando yo molesto a otra persona, incluso el sarcasmo humilla a veces a las personas y muchas veces las personas no se dan ni cuenta porque no entienden los sarcasmos, ¿ya? Entonces, también puede terminar de esta forma, ¿m? Como si en nuestro cuento nosotros dijéramos, y mi mamá se rió de lo poco que gasté. ¿M? La mamá se rió de lo poco que gastó, pero si gastó mucho porque perdió la plata, más encima le tuvieron que prestar, o sea, gastó harta plata. Y ella se rió porque gastó poco. ¿Mm? Claro, la mamá no sabía, pero igual estaba diciendo algo que finalmente no era. ¿Ya? Samuel, compórtate. ¿Ok? De ese tipo de texto estamos hablando cuando hablamos de un microcuento. ¿Ok? Ahora, como les dije, el texto, el microcuento, por lo general, chiquillo, va a terminar con un final cerrado, definitivo, no hay más. Es muy extraño un microcuento que deje así como un paso para que pueda haber una secuela, un segundo capítulo. Si yo he visto un par en mi vida, han sido muchos.
¿ya? Porque por lo general se terminan con finales cerrados. Hasta ahí llega la historia. Imagina que mi Entonces, microcuento que siga la chicos, historia de otro nos microcuento. quedan 15 minutos. En esos Wow, 15 minutos, un microcuento Gabriel, que la vamos a historia de poner en nuestro cuaderno. Voy a empezar a dictar. Fecha 12 del 04 del 2021. 12 del 04 del 2021. 21 no. Tía, ¿cuánto está mi tía? A 12, mi amor. Profe, ¿qué vamos a hacer en esta clase? Ya estamos hablando del microcuento y ahora lo vamos a dejar por escrito en tu cuaderno, ¿ya? Entonces, como título, bien bonita la letra, microcuento. Título, microcuento. Tía, Hijo, una pregunta, es que escúchame que me refiero a alguna versión ¿cuántos pueden hacer esto? Como que si te estoy contando una historia trágica y después dice que continuará y ahí termina la historia. Y después usted pide que da otro cuento, pero alguien sigue haciendo el mismo cuento. ¿Se puede hacer eso? no, porque el No. microcuento termina y termina nomás. En un texto narrativo podemos hacer, o sea, en un cuento podemos hacer eso, pero no en un microcuento. Ya, comenzamos. Sangría mayúscula. ¿Tenemos que escribir el microcuento? Sí, pues tenéis que escribirlo, pues si lo estamos escribiendo en el cuaderno. Y ya Ahora, Yo ya lo hice. a ver, pero chicos, todo el ¿entienden lo que mismo está pasando? microcuento o es A ver, crear un microcuento nosotros otra vez. jóvenes, por favor, estoy dando el concepto de microcuento para que quede en tu cuaderno. No estamos haciendo ejercicios, ya lo vamos a hacer, cálmense, ¿ya? Ahora, el título era microcuento. Ahora viene el concepto. Así que sangría mayúscula dice así, el microcuento, Ya. el microcuento es un texto el microcuento es un texto narrativo. El microcuento es un texto narrativo, coma, cuya, C-U-Y-A, cuya con Y, cuya característica, con acento en la ri, característica, principal, cuya característica principal es
Su brevedad. Ya lo puedo escribir en el chat. Ah, ya, po. No, usted, la no, señor, usted está en quinto, usted escribe el dictado. No, señor. Ya, te lo repito si quieres. El microcuento es un texto narrativo cuya principal característica es la brevedad. ¿Es separado, tía? ¿Brevedad? No, es junto. Es la brevedad. Punto. ¿Ya con B o con B? ¿Qué cosa, mi amor? Brevedad con V o con... Primera con B, segunda con V. Brevedad. Punto aparte, por lo tanto, sangría mayúscula. De nuevo. Este texto, sangría mayúscula, este texto presenta, cálmate Mateo, este texto presenta un inicio con C, presenta un inicio corto. Un inicio corto. Este texto presenta un inicio corto. Y de inmediato, Puntos separados. separado, y una palabra, de otra palabra, inmediato, todo junto. Y de inmediato aparece, con C, aparece y de inmediato aparece El desarrollo. el conflicto. Aparece el conflicto. Y de inmediato aparece el conflicto. Que y de inmediato aparece el conflicto que se soluciona, ¿Terminaste, Borja? Está ahí así como, ya. Rápidamente, que se soluciona rápidamente. Samu, que se soluciona rápidamente.
Todo junto, separado. Rápidamente es todo junto. Que se soluciona. ¡Tú me arruinas la vida! A ver, ¿qué te pasa, Samu? Samuel, ¿qué te pasó? Ya, que se soluciona rápidamente. Punto aparte. Eso quiere decir otro reglón, sangría mayúscula. El final, sangría mayúscula, el final es El final cerrado con C, cerrado, es cerrado y abrupto. Abrupto. es junto. Es junto. A, B, R, U, P, T, O. Abrupto. Ya. Y la otra consulta es... Mateo, tranquilízate porque está la clase grabada. Si te perdiste, sáltate unas líneas y sigue escribiendo abajo. ¿Ya? Pero cálmese, mi amor. ¿Ya? Esto es lo mismo que en clases, chicos. Si por algún motivo se pierden, ustedes dejan el espacio y después copian. No tienen que desesperarse, chiquillos. No. ¿Ya? La clase queda grabada, así que lo importante es que tratemos de hacer esto en clase para que no queden con tarea, pero si por alguna razón no pueden entrar a clases, se les corta la conexión o ustedes van más lento y se pierden, la pueden copiar después. Así que no se me desesperen. ¿Ya, Mateo? Tranquilo, mi amor. Ya, entonces dijimos que el final era abrupto, ¿no es cierto? Ya. Punto aparte. Eso quiere decir otra línea sangría mayúscula. El microcuento debe, con B, ¿Debe o debe? debe, Debe. D-E-B-E, debe contar, una historia con H, historia. Punto. Chicos, terminamos. Nos vamos a recreo. Hey, Gabo, no te desconectes. Nos vamos a recreo. Volvemos en 15 minutos más. ¿Ya? Así que aprovechen su recreo. Vamos. Feder, ¿quedaste bien? Sí, okis. Ya, volvemos después. 15 minutos, aprovechalos, Mateo. Anda a jugar, date una vuelta. Y vamos a ir
a compartir la pantalla, donde la dejé, acá está. Y ahí estamos, ¿ya? ¿Qué es un microcuento entonces, chicos? Es un texto narrativo de ficción, porque las historias son inventadas. Tiene que ser breve y coherente. Samuel, escucha y tranquilízate. Tiene que ser breve y coherente. Nos presenta el conflicto de inmediato. Ese conflicto se resuelve rápidamente. El final, como dijimos, es abrupto. Aquí dice puede tener un final cerrado o abierto. Yo se los puse así porque, como les digo, he visto, pero muy pocos. Por lo general son cerrados, ¿ya? Y el desenlace, como también lo dijimos, puede ser serio, como lo es normalmente, típicamente, puede ser jocoso, o sea, que nos dé risa, o también puede ser sarcástico, ¿ya? ¿Y cuál es la función de este microcuento? Como todos los del género narrativo, va a ser entretener. Samuel, termina, por favor, de moverte. Ya, mira que me ponís nerviosa. Ya, la función del microcuento entonces va a ser entretener porque es un texto narrativo, pero aparte de entretener, chicos, también nos puede hacer reflexionar. También podemos crear un microcuento con el fin de poner un tema para la reflexión, ¿ya? Esta mini presentación, porque solamente son 3 diapositivas, va a quedar en la plataforma, así que la van a poder sacar y la van a poder copiar si quieren o la van a poder revisar las veces que sea necesario. ¿Ya? Ahora vamos a poner en nuestro cuaderno ejercicios, jóvenes. Vamos poniendo ejercicio con C. Ya, Samuel, vamos escribiendo. Ejercicio. Ejercicio. No. ¿Qué? Jonas, dígame. Johans, usted levantó la manito, dígame. Esa tarea la hay que subir. ¿Cómo, mi amor? Esa tarea la hay que subir. Sí, hay que subir esta tarea. Vamos a terminar, a tratar de hacerla acá, chicos, porque solamente hoy día vamos a revisar 2 cosas. La primera es esta. Vamos a completar esta plantilla. Esta plantilla también va a quedar en la plataforma, ¿ya? Pero en esta clase vamos a ir trabajando para completar esta plantilla, ¿ya? Entonces, vamos a escribir el número 1 que tienen ahí en pantalla. Lo van a copiar en su cuaderno. Desde ahora ya, jóvenes, partimos. Ya voy a hacer la plantilla mientras en el cuaderno. Ya, ¿Cómo? ya, eso. Que si puedo ir haciendo mientras. A ver, de a uno porque se me corta, no los escucho. A ver, Agustín, dime, y después el Nicolás. Susan, hello, hola. Agustín. Mire, le quería decir si puedo hacer mientras la plantilla en el cuaderno. Eso, pues sí, eso tienen que hacer. Tienen que, rápidamente, tienen que copiar la plantilla. Así que vamos apurándonos. ¿Ya se refiere al cuadrito? Sí, mi amor, tienen que hacer el cuadrito. Sí, eso. Y escribir el narrador, personaje principal o principal. Pero ya, vamos a ponernos de acuerdo, ¿ah? Acuérdense que aquí es por turno. No es llegar y hablar. Dime, Nico. Era así. Tenemos que copiar eso, tenemos que poner Me quedé pegada. los personajes que ¿cómo se llama? Que van a hacer en nuestro microcuento. Ahí. Exacto, Ahí. exacto. Y una pregunta, ¿qué significa espacio físico y el tiempo cronológico?
Ya, el espacio físico es donde ocurre tu historia y el tiempo cronológico es si es de día, de noche, si es de primavera, en verano, cuándo es. Tía, ¿Ya? una preguntita. Dime, Samu. ¿Cómo se llama esto? Pero todo, y después hay que crear un texto, un microcuento. Exacto. Tía, Lo primero que tenemos que hacer va a ser copiar esto, así, tal como está. ¿Ya? Así que Mateo, empieza a apurarte. Empieza a copiar el cuadro. Después de que copiemos el cuadro, nos vamos a preocupar de pensar la historia y todo lo demás. Por ahora vamos a copiar el cuadro, nada más que eso, ¿ya? Y no tienen todo el tiempo del mundo. A ver, estamos a 5 minutos, jóvenes, desde ahora. Tía, ¿qué significa el narrador? La persona que cuenta la historia. Pero tía, pero sí es obvio que nosotros vamos a contar la historia. No sé, no tiene por qué ser tan obvio. A lo mejor le vas a poner otro narrador, un narrador omnisciente, por ejemplo. O le vas a poner un narrador testigo. No, es que no entiendo, tía, sobre la cuestión del narrador, si siempre creamos un cuento y siempre acabamos contando siempre el cuento nosotros. No, eso lo haces tú. Pero, por ejemplo, si yo dijera, Catalina salió de paseo con su mamá. No es Catalina la que está contando el cuento, soy yo. Entonces yo sé quién va a ser el narrador, soy yo, porque yo es un cuento. Según lo que Ya. Ya, pero ahora según lo que entiendo, hay que déjate resolver el de microcuento pensar que tanta sí. cosa sobre el cuento y copiemos el cuadro para después enfocarnos en pensar, ¿ya? tía, tengo una pregunta. Dígame. Tengo el conflicto de resolver. ¿Qué significa conflicto el resolver? El conflicto, pues el problema que va a aparecer en tu texto. Ah, ya, Ese es el problema que vas a tener que resolver. gracias, tía. Tía, terminé. ¿Quién fue? Yo, el Agustín. Ya hago. Entonces, ahora tú que terminaste, te vas a poner a pensar el tema primero, ¿ya? No me lo tienes que decir, porque a partir del tema tú te vas a poner a pensar todos los otros datos que Tengo que ir poniendo las partes, me pido de la plantilla de datos del microcuento que hice. Exacto. ¿Quién va a ser tu narrador? Después, ¿quiénes van a ser tu personaje o personajes principales? Y así vas llenando todo lo demás. Ya Borja está listo. Pero tía, yo tengo que hacer el mismo cuento que yo hice. No, esto es otro. Este es el trabajo de hoy. No es el trabajo de los que ya hicieron, es otro, es una nueva creación. Ok, gracias, tía. Tía, le aviso que me voy a demorar un poco más porque terminé todo porque no se veía que al final no se notaba nada. Ya, hijo, bueno.
Veamos. Johans, ¿levantaste tu manito? Sí. Dígame, mi amor, ¿qué pasa? ¿De cuántos tipos de narradores había? Bueno, los que hemos visto hasta el momento ¡Miné! está el narrador omnisciente, que es el narrador que sabe todo de todos los personajes, pero cuando hablo de todos es que sabe todo, ¿ah? Sabe lo que piensa, sabe lo que va a hacer, sabe lo que siente, está en todos lados y sabe todo de todos. Ese es el narrador omnisciente. El narrador testigo, acuérdate que ese es el narrador que cuenta solamente lo que ve, pero no conoce más allá a los personajes. ¿Ya? Tía, Dame un segundo, pues, Nico. Y el tercer narrador es el narrador protagonista. Ese narrador que hablaba el Samuel recién, el que cuenta su historia. Tres tipos de narradores tenemos. Ahora sí, Nico. tía, entonces, ¿cómo se llama el que sabe leer la mente de los demás y eso? Omnisciente. Omnisciente. O sea, es cuando como en una caricatura que dice, y entonces, él sabía que, él pensaba que tenía que ir para allá y fue, por eso. Algo así. Claro. O Es- cuando tocan un tomo más humorístico, como decía, bueno, ya sabes lo que pasa. Sí, Como puede ser que- humorístico, pero es que en realidad el narrador omnisciente, Nico, es el que sabe todo. Por ejemplo, cuando tú vas leyendo un texto y de repente te dice, y la sangre le ardía de rabia, aunque tenía mucha pena, porque después de no haber comido en todo el día, debía viajar, no sé, a ver a su abuelita que también estaba muy enferma, bla, bla, bla. Te cuenta todo de todos. ¡Ya terminé! Ya, pero no es necesario gritar. Aquí se levanta la mano. ¿Ya? Ese es el narrador omnisciente, Nico. El que sabe ya. todo de todos. Tía, ¿sabe una cosa? Oye, Es que no Samuel. sé de qué tipo de narrador. A ver, de nuevo, Samuel, porque no te entendí. No sé de qué tipo de narrador porque yo no le veo ningún sentido quien cuenta la historia. Bueno, explico yo? porque el narrador omnisciente es el dios del cuento. Exacto, como dice el Gabo, el narrador es la persona que cuenta el cuento, Samuel. Entonces va a ser el omnisciente, el que sabe todo. Ya, pues, listo, ¿viste? El omnisciente, ¿qué hace? Te da la posibilidad de hablar de todo el mundo, porque todo lo sabe. ¿Mm? El testigo te da la oportunidad de solamente comentar lo que supuestamente él ve. Y el protagonista te da la oportunidad de contar tu propia historia. ¿Mm? Me van a dejar ver una cosita acá, chicos, que... ¿Cómo vamos, Mateo? Ya, chicos, la idea de las clases online es que trabajen en la clase para que no se queden con tarea. Si ustedes no terminan la tarea acá, la tienen que después hacer en sus casas. Entonces, trabajen aquí mejor. ¿Ya? Tía, Dígame, amor. puedo hacer como, tengo en el espacio físico, tengo que contar donde justamente están, como quiero hacer, le voy a contar mi idea. O se lo escribo por privado. Tía. No, por ejemplo, el espacio físico, no sé, pues si tú vas a hablar de una historia que pasó en el colegio, ponte tú pones colegio, o una plaza, o el cerro, o en la playa. Eso solamente. Déjenme ver una cosita, voy a... Ay, que se me pierde el cursor Tía. aquí. ¿Qué significa tiempo cronológico? ¿Qué significa? El momento en el que pasa la historia. Si pasa en la mañana, si pasa en la tarde, en la noche. Puede ser más específico, puedes decir, no sé, pues, a las 3 de la tarde. ¿Mm? O también se refiere a la estación del año. Por ejemplo, si tú me dices, en invierno
Ahí ya me estás hablando de tiempo cronológico porque me estás limitando la historia a un tiempo solamente, no a cualquier época del año. Dime, Simón. ¿Cómo se llama? Yo voy a crear una historia, tía, que la hice el año pasado. En tercero la hice, el año pasado. Ya, bueno, veamos cómo queda entonces. Sí, Vamos a pero ver, dame un segundito. Ya, chicos, para nuestra tarea nosotros nos vamos a guiar por esta lista de cotejo. ¿Ya? Desde ahora vamos a empezar a trabajar más con lista de cotejos para que ustedes puedan ir viendo sus propios avances. vamos a ver. Entonces, les cuento que en esta lista de cotejo, en esta tarea, vamos a ver que los datos que estás poniendo en la plantilla ahora, después aparezcan en tu texto. Todo lo que tú llenes allá tiene que aparecer después en tu texto. Tiene que ser una historia cohesionada y déjame poner acá el puntero para que se vea, ahí. Tiene que ser una historia coherente y Tía, cohesionada. no terminé la otra. ¿Cómo? No terminé la otra. Pero, a ver, cálmese, si le estoy explicando esta parte nomás, no le estoy diciendo que las Ay. copien. Todos poner atención acá, ¿ya? En primer lugar, todo lo que tú llenes en la plantilla tiene que aparecer después en tu texto. Segundo, Mateo Nieto, tu historia tiene que ser coherente y cohesionada. ¿Qué quiere decir eso? Que se entienda, que las ideas estén en orden, que no se vea un corte entre una idea y otra. Como que tú tengas que decir, chute, ¿qué pasó aquí? No, que todo sea parejito, ¿ya? Que el conflicto se aprecie de inmediato. Después de la presentación del personaje, al tiro tiene que estar el problema. Y ese problema tiene que resolverse rápidamente. ¿Ya? Ojo aquí. Tu cuento, tu microcuento entero no puede pasar más de media página de tu cuaderno. No puede ser más grande que eso. El tope, lo máximo, es media página de tu cuaderno. ¿Ya? El título tiene que obviamente tener relación y ser coherente con la historia que vas a escribir. Si me pones, no sé, la mañana del sábado y resulta que me termináis hablando de papas y cebollas, como que no tendría mucho que ver. Entonces tiene que ser coherente, ¿ya? El texto además debe contar con al menos 2 párrafos para que así uno pueda respirar al leerlo. Y, por supuesto, respetar la puntuación y la ortografía. Todo eso tiene que estar presente en tu texto una vez que lo hayamos terminado. Ahora sí, volvemos a la plantilla que estábamos recién para que terminen de copiarla. Y los que van terminando van a ir pensando rápidamente. Ya, Susan, Dígame. una pregunta. ¿Cuánta? ¿Tengo que usar solo una hoja completa para hacer mi texto corto? No, señor, la mitad de la hoja. ¿Cómo eso de la mitad Ya de se la me hoja? olvidó que era consulta al resolver. La mitad de la hoja, pues, a ver, Samu, dame un segundito. ¿Me ves? ¿Samu? Samuel. ¿Qué le pasó al Samuel ahora? Sí, sí la escucho. Ah, ya, ¿pero me ves? Sí. Ya. Esta es una página, ¿no es cierto? Es una hoja. ¿Sí? Tú vas a escribir hasta la mitad. Solamente eso. No te puedes pasar toda. Entendí. Ya. Gabo, dime. ¿Dónde está el Gabo? Se me perdió el Gabo. El Gabo había levantado la mano, pero ya no lo veo. Hay que empezar a hacer el cuento, el microcuento. Tía,
empezar a pensar sobre su cuento, sobre su microcuento, para que pueda llenar la planilla hoy día. Ya, Dígame. ¿qué era conflicto en resolver? El problema que vas a plantear en tu texto. Ah, ya. ¿Cuál es el problema que va a haber en tu historia? Ya, chicos, vamos a ir escuchando. Samuel, por favor, harta atención acá. ¿Ya? Todos poniendo atención. Hoy día, lo único que vamos a hacer va a ser llenar esta plantilla. Ustedes en la tarde van a revisar la lista de cotejo también para que sepan las cosas que vamos a mirar. ¿Ya? Mañana, y escúchenme bien, mañana vamos a escribir el texto. No hoy día, no me tienen que mandar tarea. Hoy día, ¿qué pueden hacer? Llenar esta plantilla, pensar en tu historia, pero se hace mañana el microcuento. No me lo hagan ahora en la tarde, porque si no mañana en la mañana van a estar mirándose las caras sin hacer nada, y si no los hacen todos juntos, no puedo estar con unos haciendo una cosa y otros haciendo otra. Así que el texto se crea mañana. Dime, Simón. ¿Cómo se llama? Yo ya tengo pensado mi historia, pero podemos llenar, no podemos hacer 2 páginas nomás, solo 2 páginas le pido. No, señor, porque es un microcuento, tiene que ser en la mitad de una página. Ah, de veras. ¿Ya? Entonces, hoy día solamente llenan la plantilla, nada más. Mañana llegan a la clase con todo esto listo y comenzamos a crear el cuento. Feder, dime. Ya que, ¿cómo se llamaba el narrador que sabía todo? Omnisciente. Ah, ya, gracias. ¿Ya? Ya, chicos, empezamos entonces a retroalimentar la clase. Comienzo con el Espera, Simón. tía, le tengo una duda. Dime. Tío, Dime, po. ¿Cómo es el tipo de desenlace? tía, Que después no lo voy a poder completar. Ah, ya. El tipo de desenlace. ¿Cómo tú vas a hacer tu desenlace? ¿Lo vas a hacer cerrado o lo vas a hacer abierto? Cerrado quiere decir que se termina la historia ahí, no hay más historia. Abierto, que puede continuar. Te sugiero que lo hagas cerrado, es más fácil. ¿Ya? Sí, En yo la lo voy medida a que hacer vamos cerrado. avanzando, chiquillos, pero escúchenme pues. En la medida que vamos avanzando en el texto, hagámoslo abierto. Pero por ahora, tírense con un desenlace cerrado solamente. ¿Ya? Dime, Ya. Borja. Tía, terminé todo a justo tiempo. Súper. Agustín, dime. Ah, no, tía, dejé la mano levantada. Ya. Entonces, ¿alguien más tiene alguna duda? No. Entonces, vuelvo a repetir, chicos. Hoy día solamente llenamos esta plantilla. Nadie me manda nada, porque esto es solamente la plantilla. Así que hoy día no tienen que subir nada, ¿ya? Mañana tienen que llegar con sus ¿Y ideitas no tenemos que hacer lo que muy subimos? ¿No claritas. podemos subir lo que hicimos al irme? Nicolás, estoy hablando. tía, Escúchame. yo no soy. Ah, ¿quién fue entonces? Sorry. El Disculpe. Agustín. Ya, bueno, mañana vamos a llegar con las ideas súper claras y ahí vamos a comenzar a escribir nuestro texto. ¿Ya? Bajen la plantilla
traten de imprimir esta plantilla y la lista de cotejo, para que así cuando mañana ustedes la escriban el texto, se vayan tiqueando al tiro las cosas que van teniendo en su texto y las que les van faltando, porque así vamos a avanzar más rápido. Así que traten de imprimir esa segunda, la lista de cotejo, ¿ya? Si no la pueden imprimir, bueno, la copian nomás, pues no va a quedar de otra, la copian, ¿ya? Empezamos entonces. ¿Qué había que imprimir? Si puedes, imprime esto que va a quedar en plataforma, que es la plantilla y que es la lista de cotejo, pero para mañana, para la clase de mañana, para que puedas ir tiqueando las cosas que vas poniendo en tu texto y las que no. Federico, tienes la manito levantada, dígame. ¿Qué es tiempo cronológico? El tiempo cronológico, hijo, es el momento en el que pasa la historia. Si es de día, si es de noche, si es a las 2 de la tarde, a las 7, o también en la estación del año en la que ocurre, si ocurre en invierno, en primavera, etc. Eso es, ¿ya? Empiezo entonces, me quedan 2 minutos para el cierre. Agustín, ¿dónde estás, Agustín? Agustín. Ya, ¿qué vimos hoy día, Agustín? Ya, el Borja entonces. Borja, ¿qué fue lo que vimos hoy? El microcuento. Ok, ¿y qué es el microcuento, Simón? Tipo de texto que... Un texto narrativo y... ¿cómo se llama el otro? La otra parte, el texto narrativo y... ¿Ah? De ficción. De ficción. De ficción, bien, un texto narrativo de ficción. Gabriel, ¿cuáles son las características del microcuento? Gabo. Nicolás, ¿cuáles son las características del microcuento? Que es corto y que ¿cómo se llama? Su problema aparece, su inicio se crea en muy poco tiempo y también su problema a la misma vez que como que crea el inicio. Muy bien. Samuel, prenda su micrófono. Aquí estoy, tía, aquí estoy. ¿Qué me puedes decir del microcuento? Bueno, ¿cómo de qué, tía? Dime qué es un microcuento. Un microcuento es que tú cuentas como que tú cuentas una historia larga, pero esta vez lo acortas y que sea un cuarto chico. Ya, muy Ese es un bien. microcuento. Johans, ¿qué pasa con el conflicto de este microcuento? ¿Tiene que ir al tiro, después? ¿Cómo? Tiene que ir después. ¿Después de qué? El desarrollo. Ya, pero ¿tiene que ir rápidamente o no podemos demorar mucho? Tiene que ir rápido. Tiene que ir rápido. Ya, mis amores, llegamos al final de la clase. Espero que les haya gustado. Voy a dejar de compartir. Acuérdense que esto está en la plataforma. Ya, tía, tío, ya eso tengo otra duda. Dígame. Hoy día tenemos matemática. No sé, corazón. A ver, déjame ver. El momento que dijo mi mamá que cambiaron el horario. Exacto, y a mí no me han pasado tu horario nuevo, así que no lo sé todavía si tienen o no tienen. Lo voy a pedir porque no me ha llegado todavía, ¿ya? Así que no te puedo ayudar en eso por hoy día.
Dame un segundo, profesor. ¿Tienes clase con el quinto hoy día? Sí, a las 11. A las 11, chicos, así que nos despedimos, ¿ya? Chao. Me quedo con la mamá del Fede, por favor. ¿Ya? Besitos a los demás. Chao, chao. Chao, que les vaya. Ya. Tía,